Tarea, deja la tarea recién. En la madrugada es la tarea. Muy buenos días. ¿Ya? Debía dejar la tarea antes de que empezáramos la clase. Si no, no íbamos a entender nada. Para que no te preocupes, no, al contrario. Yo dejo la tarea antes de empezar la clase para que ustedes más o menos sepan cuál es el objetivo de la clase. Y así puedan ustedes, ¿no? Estar atentos a los detalles. Si no, ¿cómo van a preparar la tarea? La tarea que la profesora deja tiene que ver exactamente con lo que va a explicar en esta clase. Entonces, para que vengan motivados, es que yo ya les aviso antes la tarea. Bueno, para quien lo ve temprano, ¿no? Bueno, ahora sí. Vamos a empezar el día de hoy, que es ya miércoles 23 de marzo, sobre el tema de las edades de la historia, ¿no? A la historia, ya, a la historia se le ha clasificado en partecitas, ¿no? En periodos, ¿no? En momentos. Algo así como el ser humano, ¿no es cierto, Joel? El ser humano tiene desarrollo de la vida por etapas, ¿cierto? Cuando está bebé, ¿no? Decimos que es el nacimiento del ser humano, su nacimiento. Luego, cuando va creciendo, 5 años, decimos que es la infancia. Luego va creciendo y decimos que es la niñez. Luego la pubertad. Luego la adolescencia. Luego la juventud. ¿Cierto, Jairo? Entonces, al ser humano también se le ha puesto etapas a los momentos de su vida. Ahora, ¿por qué, Adrián? ¿Por qué crees que, o tú crees que el ser humano nació y nace con un papelito? Estoy en la infancia, estoy en la niñez. ¿Por qué le pusieron esos nombres a los momentos de la vida, Adrián? Porque va marcando, o sea, cada momento que es, que son de los 0 a, digamos, 5 años ya, la infancia, después la niñez de los 5 a 10, digamos, la juventud 10 a, no, niñez es de los 5 a 13, porque ya ahí es hasta la pubertad. Después ya de los 13 para arriba en la juventud y hasta los 18 además es adultez. Perfecto, ¿cierto? Lo tienes bien marcado. Ahora pregunta, Adrián, ¿por qué marcaron esas etapas? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque en cada etapa, o sea, digamos que la niñez y en la juventud y la niñez, digamos que se hace una cosa que es adecuada para esa etapa. Muy bien. Para identificar diferencias en cada etapa, ¿cierto, Joel? Ahora, la pregunta es, Joel, ¿y quién marcó esas etapas? ¿Quién le dio nombre a esas etapas? No, niñez, infancia, juventud, adultez. ¿Quién le dio esas etapas? ¿Quién? O sea, ¿quién le dio? Uh-huh. Porque nosotros no nacimos con esos letreritos puestos en nuestro cuerpo diciendo qué etapa estamos. Alguien tuvo que establecer esos nombres. ¿Quién? ¿Fueron los religiosos? ¿Fueron los antropólogos? ¿Quiénes fueron? Eso sí no sé. No tienes ninguna idea. Yo ¿Seguro? creo, yo creo que, según para mí, yo creo que es lo, lo, Dilo sin miedo, mi amor. Los los religiosos, yo creo eso.
no sé. Ya, los religiosos se encargan de estudiar la religión, ¿no? Entonces, no se encargan de estudiar al ser humano. Jairo, Ah, no. ¿quién? ¿Cómo se llaman estas personas que saben, que averiguan de todo? ¿Cómo se llamaba? Los Investigadores. Ahí investigadores, está, los investigadores. los estudiosos de los cambios de la sociedad, ¿no? Ahí entran antropólogos, ahí entran los arqueólogos y varios grupos de historiadores que aplicando ciertas metodologías, Jairo, aplicando ciertos métodos, Jairo, estás conmigo, aplicando diferentes métodos científicos, Joel, ellos, como dice Adrián, ¿no? No es que a ellos se les ocurrió decir niñez, juventud, adultez, no, Jairo. Lo que pasa es que ellos vieron en la etapa entre 5 y 12, vieron ciertas características de comportamiento, Jairo, ciertas características en el pensamiento, diferentes a cuando tú tienes entre 12 y 16, 17 años. Entre 12 y 17 tú tienes otro comportamiento, otras características, otros cambios físicos. Ya, pues, Entonces, a mí sería pues más pues para la adolescencia, a lo más grande. entonces, al darse cuenta de eso, Jairo, es que le pusieron nombres a las etapas. A la de acá le pongo la niñez y a la de acá le pongo la adolescencia. ¿Ok? Ahora, ¿lo mismo pasaría con la historia, Jairo? Diría O la que sí. historia se llama historia. No tiene etapas. ¿Qué crees? Diría a mí que tal vez sea igualito, pero a veces diferente. Oye, ¿me La puedo hablar? historia fue dividida en etapas, Diría ¿sí que o no? sí, fue dividida en etapas. ¿En qué etapas sería dividida la historia? A ver, si tú fueras historiador, a ver, ya, estás estudiando los hechos, ya. ¿En cuántas etapas dividirías la historia? En 3 etapas. ¿Cuáles? Prehistoria. No me acuerdo la otra, ¿cómo se llamaba? No, pero te he dicho si tú fueras historiadora, no te he dicho que me digas lo real. Te he dicho que si tú fueras historiador y tendrías que dividir la historia en etapas, ¿en cuántas etapas las dividirías? 3. ¿Cuáles? Menciónalas. Historia, paleontología. Historia, paleología, ya. ¿Qué más? ¿Qué otra historia habría? No sé más. No sabemos, ya, muy bien. Adrián, la historia es la que relata, ¿no? La que muestra, ¿no? Muestra hechos que pasaron ante la existencia del hombre. Y pregunta, Adrián, para todos, porque si vienen las exposiciones, ¿no? Ojo, escuchen lo que estoy diciendo. La historia muestra hechos importantes, relevantes, trascendentales desde la existencia del hombre. ¿Ok? Esa es la historia. La pregunta, Adrián, ¿desde cuándo existe el hombre? $27 millones de años. 27 millones de años. Lo estás en las eras geológicas. Tú sabes que la Tierra también se fue formando, ¿cierto? ¿Cierto, Joel? ¿Sabes tú que la Tierra también se fue formando? ¿O la Tierra apareció así, de buenas a primeras? No, No. se estaba formando. La Tierra, así como el ser humano evolucionó, porque el primer ser humano
se parece a mí? ¿Es igualito a mí, el primer ser humano No. que aparece en el mundo? No, no se parecía a nosotros. No, era algo diferente. Para empezar, tenía muchos pelos en la cara. Y nosotros ya no tenemos pelos en la cara. Y si los tenemos, son muy chiquititos que no se ven. Tenía una cabeza grandota. Jairo, escuchamos un ratito, mi amor. Tenía una cabeza grandota. Una cabeza grandota y un cerebro chiquito. Porque el cráneo era grande, pero su cerebro ocupaba un espacio chiquito. El hombre que se parecía a nosotros y que apareció, no caminaba tan derecho. Caminaba así. Entonces, el hombre aparece hace aproximadamente, hijo, 4 millones de años y medio. Ojo, pongan atención. El hombre o la primera especie, ¿no?, que tiene características humanoides, ¿ya? La primera especie que tiene características humanoides aparece aproximadamente hace 4 millones y medio de años. ¿Exactamente cuándo, Miss? En el año 2.500.000 antes de Cristo. En el año 2.500.000 antes de Cristo. Ahí aparece. Ahora, Joel, el hombre o la especie que se parece a nosotros, ¿ya?, también se parece a los simios, o llamados homínidos de aquel entonces. Ojo, hay una especie, ya que se deben de acordar porque yo les enseñé en 6º grado. Hay una especie que la mitad de él se parece a nosotros, a los humanos, y la otra mitad se parece a los simios o a los homínidos, también llamados homínidos. Ojo, el orangután es un homínido, el simio es un homínido. ¿Por qué se les ha llamado homínidos? Porque tienen, ¿no?, conductas más inteligentes que otras especies. Por eso es que se les ha llamado homínidos, pero no han dejado de ser animales. Ojo, entonces, son 4 especies, ahorita me estoy acordando de 2. Del simio, del orangután, del chimpancé. Me falta uno. Simio, orangután, chimpancé. Jairo, el simio, el orangután y el chimpancé son homínidos que existen desde antes que el hombre. Ojo, pero sin embargo, la historia, Joel, ¿estudia el chimpancé? La historia La estudia de historia todo. va a estudiar al chimpancé. Yo creo que La historia se encarga de estudiar al chimpancé, se preocupa por estudiar al chimpancé. no, se preocupa por todo. Entonces sí, porque si Aún, tú se preocupa por todo, entonces sí estudia al chimpancé. sí. Hace un momento lo dije. Jairo, la historia que estudia. A todos los monos diría, a todos. Los monos. A ver, Adrián, la historia que estudia. Avances en la humanidad y que han ido pasando desde año en año. Escuchen lo que ha dicho Adrián. Avances de la humanidad. ¿Y quién hace la humanidad? Jairo. En los simios. ¿Los simios hacen la humanidad? Diría, O sea, acá estamos en el mundo de los simios. diría que pues, los humanos. Los humanos, pues. Ojo, chicos, para la exposición tienen que tener claro, y por eso es que estoy partiendo de aquí. Pongan atención a lo que yo estoy diciendo. La historia se encarga de estudiar o de mostrarnos los hechos
del hombre, de la especie humana. Entonces, la historia va a empezar cuando aparece el primer homínido humanoide. ¿Y quién fue el primer homínido humanoide? Aquel que dejó de caminar en 4 patas. ¿Cómo camina el chimpancé, Jairo? ¿En 4 patas o en 2 camina el chimpancé? Diría que será sincero, camina como en 4 patas y otros camina en 2. No, camina en 4. Cuando se cuelga del árbol, utiliza 2, pero camina en 4. Camina en 4. El chimpancé camina en 4. Joel, el gorila, ¿cómo camina? ¿En 4 o en 2 patas? En 4. 4. El orangután, Adrián, ¿cómo camina? ¿En 4 o en 2 patas? 4. En 4. Ahora, esos homínidos no son parte de la historia. ¿Cuándo empieza la historia? Cuando aparece un homínido que ya no camina en 4. Por favor, ahorita, todos, pónganse en 4, como si fueran un perrito, y traten de mirar a su alrededor. Cuento 1, cuento 2, rapidito, y me dice su experiencia, solamente 2 segundos, nada más. Sáquense el audífono, el auricular, perdón. Los audífonos, sí, los audífonos. Así, rapidito, 2 segundos, nada más. Pónganse como perrito y traten de mirar lo de que tienen alrededor. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, ajá, nos regresamos al asiento, gracias. Regresamos al asiento. Ya, ahora Jairo, cuéntame tu experiencia. Muy grande todo el lugar, todo es grande. ¿Te pareció grande? ¿Y pudiste ver las cosas que estaban altas? No tanto, no tanto. No tanto, ¿no? ¿A ti qué te pareció la experiencia, Joel? ¿Pudiste mirar todo lo que te rodeaba con facilidad? No, no tanto tampoco. No tanto, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Tienen cinta scotch o cinta de embalaje a la mano? No. O algo con que puedan pegarse el dedo, este dedo, se lo van a pegar, ¿ya? Y van a pegarlo a la palma. Una cinta scotch o una cinta de embalaje, o una gutapercha, o una pita, de repente por ahí tienen. O un trapo, ya, un pañuelo puede ser, ¿no? Y quiero que peguen el dedo pulgar a su palma. Que no tenga movimiento. Que no tenga movimiento, esté pegado el pulgar a su palma. Que solamente tenga movimiento estos 4 dedos. Puede ser con cinta scotch, con cinta embalaje, con un pañuelo, con cinta masking tape, con gutapercha, de repente con pasadores, ¿no? Amarre el dedo pulgar a su palma, pegado a la palma, que no se mueva, ¿ya? Así, amárrelo. ¿Sí? No puedo sacar la cinta, no sabemos de dónde la dejamos, pues. Con la tijera. ¿Ya está? No tengo uña. La tijera, con la punta de la tijera. Yo, Adrián, tampoco tengo uñas. Ya, rápido, chicos, porque quiero que ustedes experimenten algo. Solamente experimentándolo van a entender qué pasó con la evolución. Con la punta de la tijera o con la punta... Ah, ya está. Ya les ganó Joel. Ya vamos a usar tiempo para ello. A ver, Joel, intenta escribir. No utilices tu dedo pulgar, por eso que está amarrado. Intenta escribir. Ya. A ver, ¿cómo está el dedo ya? No lo utilicen. Ahora intente escribir, Jairo. No utilicen el dedo
El dedo está pegado, no se puede abrir. El dedo está pegado, no tiene movilidad. Por eso que lo hemos amarrado. Está pegado a nuestra palma, el dedo pulgar. Lo único que puedo mover son los 4 deditos. Intenta sacarte los audífonos, Adrián. Ya, ahora intenta sacarte los audífonos utilizando los 4 dedos, no 5. Es un poco complicado. Es un poco complicado, ¿no es cierto? Es un poco complicado. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Cuál es la diferencia, hijos, entre un homínido y un homínido humanoide? ¿Por qué la historia no estudia el chimpancé? ¿Por qué la historia no estudia el orangután? ¿Por qué la historia no estudia el gorila? Porque hubieron cambios radicales en la evolución. No saben, hijos, en qué momento los homínidos, ¿ya? En paralelo, se desarrolló una especie llamada homínido humanoide, el cual se parecía al homínido, se parecía, pero tenía el dedo más suelto. Ya no lo tenía pegado. El dedo pulgar se movía. En este homínido, que les voy a mencionar su nombre, pero que ya ustedes lo saben, que apareció al sur de África, ¿no? En el año 2,5 millones antes de Cristo. Este homínido ya no caminaba en 4 patas. Este homínido caminaba en 2. Este homínido que paraba en el árbol comiendo, bajó a la tierra, al suelo, y empezó a erguirse. Y por eso es que ya no caminaba en 4, caminaba en 2, lo que se llama la marcha bípeda. ¿Cómo se llama la especie o qué nombre le han puesto los historiadores a la especie que caminó en 2 patas, al homínido, que es humanoide y que apareció al sur de África hace aproximadamente 4,5 millones de años? Empieza con A. Australia. Tiene que ver con Australia, con la parte austral, con la parte sur de África. Por eso que viene se llama, Jairo, Australopithecus africanus. Ese nombre le han puesto. Ese nombre le han puesto. Nos sentamos derechos, Jairo. Nos sentamos derechos. Estamos en 2º año de secundaria. Nos sentamos derechos. Australopithecus africanus. Esta especie es el primer homínido humanoide encontrado. Es el primer homínido que ya no camina en 4 patas, camina en 2. Que ya mueve el dedo pulgar. No a la perfección, pero ya lo mueve. En cambio, el homínido orangután, el homínido chimpancé, no podía moverlo. No lo utilizaba. Entonces, hijos, estas características hacen que el Australopithecus, ¿no?, dé un inicio importante en la vida, la evolución de la especie humana. Y los historiadores le han puesto un nombre a este momento, ¿no?, la famosa hominización. Bueno, hijos, así empieza la historia. La historia empieza en el año 2,5 millones antes de Cristo con la aparición del Australopithecus y su marcha bípeda. De ahí, ¿quién sigue? ¿Se acuerdan quién sigue? Si no se acuerdan, vamos a recordarlo en el siguiente video cortito, porque tenemos que avanzar. Les pido a ustedes, por favor, que presten atención, porque son 2 videos, uno cortito, que quería que entiendan ustedes con qué especie empieza el estudio de la historia, y luego vienen, sí, las edades de la historia, que es su tema de exposición. Vamos a ver. Está por aquí. Por favor, si quieren hacer apuntes, es el momento de hacerlo. Está de propaganda.
Ah, ya. Antes de ver las edades de la historia, ¿no? Este es el otro video. Vamos a ver primero la evolución del hombre. Porque si no, no van a entender la historia. ¿Hasta aquí estamos bien? Joel, Jairo, Adrián, ya. Y más o menos está por aquí, está por aquí, está por aquí. En el minuto 3 creo que era. Homínidos, hasta que en primer lugar, en el Próximo Oriente, hacia el año 3000 a.C. y posteriormente, en el resto del planeta. El proceso de hominización. El concepto de hominización hace referencia a las diversas etapas que componen el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Este proceso implica diversos cambios en el género Homo, desde sus primeros exponentes hasta el ser humano actual. Cada fase del mismo se encuentra caracterizada por la adquisición de una determinada condición en la especie, que la diferenciaría del resto de los seres vivos, incluidos los primates. Las líneas de evolución del ser humano y de los primates se distanciaron hace unos 5 millones de años. Esta separación no se detuvo, ya que la especie del ser humano continuó derivando en nuevas ramificaciones. Existe un consenso acerca de que los integrantes del género Homo son aquellas especies de homínidos que tienen la capacidad de crear herramientas con rocas. En los últimos años, una corriente sostiene que el Australopithecus también desarrollaba herramientas simples. Ese de ahí, esa imagen de ahí que acaban de ver, ¿no? Es el Australopithecus. Es una especie homínida, ojo Jairo. Aquí estamos hablando de un homínido, al igual que el chimpancé. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este es un homínido humanoide. Jairo, por favor, enfoca tu cámara, tu rostro y siéntate derecho y quieto. El Australopithecus es la especie homínida llamada homínido humanoide. ¿Por qué se diferenció de los otros homínidos? Porque soltó el pulgar, porque comenzó a caminar en 2, no en 4. Escuchen. Herramientas simples. Las características evolutivas del género Homo. Las condiciones particulares que diferencian al ser humano de los primates son varias. En primer lugar, su posición erguida, derivando en su bipedismo. Este hecho también derivó en una visión más amplia y en la liberación de las manos y, por lo tanto, en la formación del pulgar oponible. Eso condujo a un cerebro más grande y a mandíbulas y dientes más pequeños. Al mismo tiempo, esta evolución del cerebro trajo la capacidad de expresar ideas y sentimientos a través de sonidos o expresiones corporales, además del lenguaje. En un comienzo eran vegetarianos, pero pronto incluyeron la carne en su dieta a causa de la escasez de alimentos vegetales. Se cree que la inclusión de este elemento en la alimentación permitió el ensanchamiento de su cerebro. Dichas características fueron adquiriéndose paulatinamente a través de la selección natural. Se sabe que los primeros homínidos existieron en África y a partir de ese punto conquistaron el resto del mundo. Este fue tan solo el origen de una evolución que llevaría millones de años hasta lo que hoy somos. A lo largo de sus diferentes fases evolutivas, los homínidos recibieron diversos nombres, entre los principales se encuentran el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal y el Homo sapiens, sapiens. El
El Australopithecus, que residía en África, tenía un cerebro pequeño y eran bípedos. Su tamaño era reducido y se alimentaban de vegetales. Sin embargo, no queda claro que fabricaran herramientas. El Homo habilis es el primer representante del... Recordamos entonces, hijos, que el primer homínido humanoide fue el Australopithecus. ¿En dónde se encontró esa especie? Al sur de África. ¿Hace cuánto tiempo? Aproximadamente hace 4,5 millones de años. Algunos le ponen hasta 5 millones. Ahora, ¿qué fue la característica más resaltante? Su marcha en 2 pies, que se llama marcha bípeda, y el uso del pulgar. Ahora, este Australopithecus tenía todavía su cerebro chiquitito, su cabeza era grande, pero su cerebro era chiquitito. También sabemos que la mandíbula todavía era ancha, como la del orangután, ¿no? Y sabemos que no evolucionaba el cerebro porque solamente comía vegetales. Entonces, no hay pruebas todavía que cazaba, solamente que comía frutos y vegetales. También sabemos que utilizaba la piedra, pero no la pulía, solamente agarraba la piedra y ¡pum!, la chancaba o la aventaba cuando tenía que defenderse de algo o abrir alguna fruta. Pero no había ningún tipo de trabajo sobre la piedra, porque su inteligencia no le daba para eso, Jairo. Luego pasan los años y esta especie evoluciona, ¿no? Y aparece el Homo. de la clasificación Homo y se encontraban al sur de África. Fueron los primeros omnívoros y poseían un cerebro más grande. Además, fueron los primeros que fabricaron herramientas valiéndose de piedras. También se cree que se comunicaban a través de un rudimentario lenguaje. El Homo... Ajá, ¿se dan cuenta? Este Homo habilis, por eso que se le pone habilis. Los historiadores le ponen habilis. ¿Por qué le ponen habilis? Porque ya empieza a ser un poco más inteligente. Su cerebro es un poco más grande, Jairo. Y ahora sí, él sí comienza a trabajar la piedra. No la trabaja a la perfección, pero empieza a darse cuenta que piedra con piedra saca filo. Y empieza a trabajar la piedra de manera tosca, de manera primitiva, y empieza a tener más resultados a la hora de matar animales. Y comienza a comer carne. Comienza a comer carne, sigue comiendo vegetales y frutos, se dedica a la caza, vive en cavernas todavía, va buscando de un lugar a otro, es un errante, ¿no? Y este es el Homo habilis. Vamos a ver, la especie sigue evolucionando, Jairo. Homo erectus vivió hace casi 2 millones de años en Asia Oriental. Tenía una dieta omnívora y realizaban herramientas un poco más sofisticadas que sus antepasados. Aprendieron a valerse del fuego para calentarse e iluminarse, por lo que fue una de las especies que mejor se adaptó a su entorno. Viene el Homo erectus. El Homo erectus ya descubre el fuego. El Homo erectus ya se llama erectus porque ya estaba completamente erguido. Él estaba completamente derecho, ¿no? Era más inteligente, su cerebro comienza a crecer, su mandíbula empieza a achicarse, se parece mucho a nosotros el Homo erectus. ¿Ok? Este hombre ya trabaja mejor la piedra. Sin embargo, sigue buscando su alimento de un lugar a otro. Sigue viviendo en cavernas. Todavía no se establece. Todavía no. ¿Ok? Sin embargo, se extinguieron hace aproximadamente 100.000 años. El Neandertal habitó en algunas regiones de Europa hace 200.000 años aproximadamente. El Neandertal. Ya el Neandertal ya aparece en Europa. Es el llamado Homo sapiens, ¿no? Es mucho más parecido a nosotros. Ya es un hombre inteligente, es un hombre que ya pule, ya tiene un mejor trabajo de la piedra, ya caza grandes animales y además ya se establece en grupos, ¿no? En un lugar estable. No valga la redundancia, se vuelve sedentario, empieza a cultivar, Jairo, empieza a criar animales y a cultivar.
Entonces ya estamos hablando de un Homo sapiens, ¿no? Que es el hombre de Neandertal. Y finalmente venimos nosotros, nuestra especie, que comienza a crear sociedades. Ya, el Homo sapiens sapiens. Eran más grandes que los seres humanos actuales y poseían una cavidad craneal superior. Contaban con un alto nivel tecnológico que le permitían fabricar herramientas sofisticadas. Además, realizaban rituales, curaban enfermedades, fabricaban adornos y contaban con un lenguaje para comunicarse entre ellos. Por último, los restos más antiguos del Homo sapiens fueron hallados en Etiopía y se estima que son de hace de unos 160.000 años. Fueron los homínidos que mejor se adaptaron a los cambios, dispersándose por todo el planeta. Sus características morfológicas son similares a las nuestras. Ok. Entonces, ojo chicos, estamos terminando la primera parte de nuestra sesión de historia. No, el tema no es la hominización, pero para que ustedes entiendan las edades de la historia, tienen que entender, Joel, que la historia empieza cuando aparece la primera especie humana. ¿Quién es? Estamos hablando del homínido humanoide. Este personaje que empieza a evolucionar, empieza a hacer historia, Joel. Y los historiadores, para la redundancia, la han dividido en dos. En una historia donde el hombre era primitivo, donde el hombre no sabía escribir, ¿no? A la cual hemos llamado la prehistoria, Jairo. ¿Ok? Ojo, el primer momento de la historia, donde el hombre es un primitivo, un cavernícola, pero que logra ciertas cosas para el mundo, como el fuego, como la agricultura, como la ganadería, como las pinturas rupestres en las cavernas, como las lanzas, son los aportes que deja este hombre. Este primer hombre, estamos hablando de el Australopithecus, el Habilis, el Erectus, el Sapiens, hasta que el Homo sapiens sapiens, que es el que se parece más a nosotros, que es mucho más inteligente, empieza a hacer sociedades y descubre la escritura. Entonces, a esa época nueva que empieza con la escritura, se le llama historia, meramente dicha.